Muy buenas a todos. Nos salimos del esquema habitual en Cardiopodcast para ofreceros un análisis de cada una de las nuevas guías europeas de práctica clínica en formato reducido. Quédate y escucha los apuntes que nos dejan Lina Badimón y Victoria Delgado, quienes han formado parte del comité encargado de seleccionar la evidencia incluida en las guías europeas de 2025 de manejo de las dislipemias. Comencem. Muy buenas a todos, yo soy Felipe Díez del Hoyo, cardiólogo intervencionista en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, y como os hemos anunciado, este no es un nuevo episodio de Cardiopodcast, es más bien un plus para sentarnos a destacar en 15-20 minutos lo más interesante de las nuevas guías europeas de 2025 con algunos de los cardiólogos españoles implicados en su elaboración. Hoy tenemos la tremenda suerte de contar con dos personas que no necesitan presentación, como son Lina Badimón, maestro que es catedrática de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic, y Victoria Delgado García, jefa de sección de imagen del Hospital Universitario Germán Trias y Pujol. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenidas. Muchas gracias. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo es firmar unas guías tan importantes como las de dislipemias del año 2025? ¿Cuál es el insight de la elaboración? ¿Y cómo es todo el trabajo que hay detrás? Empieza Lina, por ejemplo. Sí. Bueno, la realidad es que no son unas guías, es un update de las guías que salieron en el 2019-2020. La razón que se pensó para emitir este update fue el hecho de que en este periodo ha habido novedades significativas en el campo de los lípidos y de los tratamientos de las dislipidemias, y por tanto se consideró importante incorporar este nuevo conocimiento para la guía de los prescriptores, ¿no? Gente que tiene estos pacientes y que tiene que tratarlos de la mejor manera posible. El participar en unas guías es un proceso, te da trabajo, pero es muy interesante porque te tienes que analizar la literatura que ha surgido entre el periodo de las dos guías, o en este caso de la guía y del update, y luego pues se analiza en conjunto, hacemos sesiones, en este caso fueron muchas a través de Zoom, a través de no con estadios juntos porque no era pertinente, sino por Zoom, y fuimos avanzando poco a poco, y luego se vota en aquellas áreas en las que puede no haber consenso. Entonces, entre los expertos, cada uno aduce su visión de un tema concreto, y entonces al final todo el mundo vota si está de acuerdo o no con las decisiones tomadas. Por tanto, es un trabajo de consenso, de equipo, y por eso es muy interesante y muy agradable. Yo tengo que decir que las guías de dislipidemia van a salir pronto, y yo he participado en las previas y las dos anteriores participé, y también en la de diabetes, la de hace dos veces de la de diabetes. Y en todas ellas tienen más o menos es la misma sistemática, porque lo que se pretende es llegar a unos acuerdos globales, sobre todo en áreas de consenso. Cuando hay ensayos clínicos claros, pues no hay mucho que decidir, porque los resultados están ahí. Pero hay áreas más de incertidumbre que son importantes a veces incorporarlas para ayudar en la práctica médica. No sé si mi compañera y mi amiga aquí ¿quiere añadir alguna cosa más? Porque ella también estuvo todo el tiempo participando en todo el proceso, ¿verdad? Totalmente lo segundo lo que has dicho. Creo que el participar en unas guidelines, que hay muchas formas de participar, es un ejercicio interesante, muy gratificante, con mucho trabajo, pero del que se aprende mucho. Y yo creo que no solamente está el Task Force, que son los que tienen que realmente analizar la nueva evidencia que hay y aportar las recomendaciones que ellos creen que son las pertinentes en base a esa nueva evidencia. Están también los reviewers, que tienen una labor muy importante para poder quizás ver de otra forma esa evidencia y hacerte pensar si realmente estás en la dirección correcta o no. Y luego, además, una vez se han presentado las guías, están todos los comentarios, como por ejemplo la Sociedad Española de Cardiología, pues tiene esos comentarios, pero hay muchas otras sociedades internacionales que intentan hacer un ejercicio de cómo se aplicaría esa guideline en su situación. Y eso también te hace recapacitar un poco de, ¿hubiera sido diferente o no? Y yo creo que ahí el Task Force hace una labor muy minuciosa de asegurarse que las recomendaciones están fundamentadas por la evidencia que hay. La llegada de nuevos targets terapéuticos justifica en gran medida el documento actual.
Si tuviéramos o si pudieseis hacer un resumen de cómo queda ahora mismo en 2025 la foto de las dianas terapéuticas y cómo se aplican a los pacientes en función de objetivos o presentación cardiovascular, ¿cómo la resumiríais más o menos? Pues los targets en principio no se cambiaron, se mantuvieron y se hizo más hincapié en aquellos pacientes que son de muy alto riesgo y vuelven a tener un evento aterosclerótico cardiovascular a pesar de tener los targets cumplidos, que son los de riesgo extremo, que se llama. Y yo creo que los principales cambios que ha habido, en cierta forma, es un poco refinar aún más la forma que tienes de evaluar el riesgo cardiovascular de los pacientes, sobre todo aquellos con alto riesgo y con exploraciones complementarias como son las técnicas de imagen, por lo que a mí me toca, que muchas veces las pedimos para otras intervenciones, como puede ser una fibrilación auricular para ablación u otras, y no nos damos cuenta de que también tenemos una información muy importante para clasificar ese riesgo aterosclerótico cardiovascular con el Calcium Score, por ejemplo. Y luego las guías tienen una figura que para mí es muy ilustrativa de cuál es el target que tú tienes que llegar y cómo lo puedes alcanzar. Y entonces tienes las diferentes combinaciones de medicamentos que puedes tener y cuál es la reducción del LDL que puedes conseguir. Y eso yo creo que es muy ilustrativo para cuando tienes que decidir cómo empezar. Sí, a mi modo de ver, una de las cosas más importantes ha sido en los pacientes con síndrome coronario agudo, lo que directamente nos atañe aquí, es que antes se hacía una prescripción por fases, ¿sí? El paciente se trataba con una estatina, se le titulaba, luego se daba ezetimibe y si no se llegaba a target se pasaba a un PCSK9 inhibidor. En este momento en las guías lo que estamos recomendando es que el paciente que está hospitalizado con un evento inmediatamente se ha de tratar con la máxima potencia, es decir, si tienen que usar 2 fármacos hay que usarlos ya, no esperar a la titulación. Esto es si un paciente, tanto si viene ya tratado previamente como si es naïf para el tratamiento de los lípidos. Es decir, se ha de intentar que salga del hospital con el máximo tratamiento, porque habíamos objetivado que con la titulación esta por fases muchos pacientes no llegaban a target terapéutico. Y esto para mí ha sido, conjunto con lo que ha dicho mi compañera aquí, la doctora, es el riesgo extremo, o sea, estos pacientes que tienen eventos recurrentes, es el nuevo índice que hemos puesto, el riesgo extremo y el tratamiento inmediato en la fase de hospitalización. Es un concepto, no es novedoso, pero se hace mucho hincapié que estáis tratando sobre la reducción aguda de LDL en el contexto de un síndrome coronario agudo. Exacto. En el contexto nacional, ¿creéis que desde el año 2019 ahora el tratamiento hipolipemiante después de un síndrome coronario agudo escalonado se va a cambiar a un alta con estatina y ezetimibe desde el inicio? ¿Creéis que eso ya se está haciendo o la recomendación actual va a permitir ese cambio de una manera más fácil? Esto en algunos centros se estaba haciendo. Esto era algo que no hay ningún trial, ningún ensayo clínico que lo haya demostrado. Se había objetivado que hace falta bajar cuanto antes a lo más bajo y de una manera potente. Como ha dicho la doctora Delgado, es cierto que hay unas tablas ahora muy útiles en donde la combinación de fármacos te dice cuánto puedes bajar y esto es práctico, ¿no? Para el médico que tiene ahí la tabla y dice, bueno, este paciente quiero que me llegue a tanto. Pero a mi modo de ver es la idea esta de la inmediatez es muy importante, porque es que si no se llega al objetivo, porque el paciente llega y lo ven los de primaria, el de primaria no lo sigue, entonces se escapa y yo creo que es importante que salga con un tratamiento eficaz. Y además yo creo que, como bien dices, esa figura clave que te dice la reducción es también muy útil para el médico de familia, que tiene que entender que ese paciente que ha sido ingresado con un evento agudo pasa a ser de muy alto riesgo y por lo tanto tú tienes que alcanzar un LDL colesterol por debajo de 55 y al menos un 50% de reducción, con lo cual no vale el decir, bueno, ya lo ha alcanzado, lo podemos reducir. No, se tiene que mantener. Yo creo que esa figura es muy ilustrativa. Bueno,
queda claro que todo el mundo tiene que revisar, memorizar bien la figura de los objetivos de LDL en los distintos contextos clínicos y los objetivos esperables con cada una de las combinaciones de fármacos. Algo así, salvando las distancias, ¿no es un poco lo que ha ocurrido con la insuficiencia cardíaca y el tratamiento escalonado? Que al final es muy poco práctico ir citando al paciente para verle N veces y en cada una ver y cambiar un poco a un paradigma de desde el inicio vamos a aportarle al paciente el mejor tratamiento disponible con los objetivos que ya conocemos que podemos conseguir. Claro, pero esto se hace cuando tienes el conocimiento. Es decir, al principio cuando en los fármacos para los pacientes con insuficiencia cardíaca siempre había la duda, ¿no? ¿Esto me va a funcionar, no me va a funcionar? En este caso, en los lípidos tenemos un conocimiento tan vasto, tantos ensayos, tantos estudios, tantos registros, que no hay duda que no va a hacer ningún daño. El que de entrada se sea más agresivo y se consigan niveles más bajos, ¿no? Otra cosa importante de las guías, como hablabas de tratamiento, es la inclusión de un fármaco que no estaba antes, y es el ácido bempedoico. Y el inclisiran no se ha incluido en las guías porque no ha salido el ensayo de Endpoint, sí. Saldrá pronto, saldrá el año que viene, o sea que vamos a tener guías nuevas pronto porque van a salir muchos nuevos resultados que van a ser de interés, ¿no? Pero en este caso el bempedoico sí que está registrado ya en las guías, evidentemente en pacientes intolerantes, pero también en los que son tolerantes, pero que no llegan a objetivo y con un aumento un poco mayor pueden llegar a objetivo, ¿no? Exactamente, no, yo creo que eso es muy importante y además, bueno, pues como bien dices, esos nuevos fármacos que saldrán en un futuro además también podrán igual contestar a la pregunta que también nos hemos encontrado muchas veces en diferentes congresos, es cómo reducir la lipoproteína A. Mucha gente se olvida que las estatinas pueden llegar a reducirlo. Uno que era la niacina, que no se recomienda ahora en día, era la que más reducía, pero no se recomienda. Y en un futuro esos nuevos medicamentos pues igual también den un poco más de luz a cómo vamos a tratar ese factor que se considera como moderador del riesgo. Una de las cosas que cuando hablas con mucha gente que trata a pacientes con dislipidemia, sobre todo en prevención secundaria, que yo creo que lo que nos estamos centrando más es en los últimos 10-15 años tenemos muchos actores nuevos terapéuticos que no teníamos antes. Antes teníamos estatinas, aparece el cetimide, aparece el ácido bempedoico, aparece el inclisiran y además es que vienen nuevos targets en los próximos años. Una de las cosas que más dice la gente, ¿cómo vamos a ser capaz de ordenar toda la cantidad de arsenal terapéutico que tenemos para tratar a los pacientes en prevención secundaria? ¿Cómo veis esta filosofía o si es completamente errónea? Bueno, erróneo no hay nada, ¿no? Todo se ha de pensar. Yo no creo que sea complicado en un futuro porque cuando hablamos de lípidos englobamos diferentes entidades, es decir, una cosa es el colesterol LDL, pero van a salir ahora fármacos que lo que van a pretender o van a conseguir es bajar los triglicéridos. En este momento el armamentario para bajar triglicéridos pues es limitado, pero están saliendo, bueno, se están realizando en este momento los ensayos para probar que otras intervenciones basadas en moléculas que son biológicas, que son siRNAs, que usan una nueva farmacopea, van a dar resultados pronto. De hecho, en pacientes con hipertrigliceridemia familiar ya se han demostrado que hay fármacos como el Ansorsen que ya están en las guías, los hemos puesto en la guía. ¿Por qué? Porque bajan los triglicéridos de forma importante. También se ha incluido en la guía los inhibidores de la angiopeptina 3 porque son para los homocigotos, pacientes con hipercolesterolemia homocigota, les baja también los lípidos y los triglicéridos. Es decir, que hay nuevos fármacos que están, y los que ha dicho la doctora, los inhibidores de la LPA, que van a bajar la lipoproteína. Ahí veremos si la lipoproteína, que en estos últimos años ha movido cielo y tierra demostrando que es un factor de riesgo, pues si se controla, pues quizá hay un efecto beneficioso también, ¿no? Y luego la última parte es la inflamación, porque ahí se están ensayando ya moléculas para ver si en la fase aguda, después del infarto de miocardio, hay que implementar un tratamiento que inhiba la inflamación. Inflamación existe ahí, es difícil medirla, pero existe porque está asociada a la placa aterosclerótica. Y veremos a ver si son efectivos. Ya que os tengo aquí y acabas de sacar la inflamación, ¿qué opináis de los resultados de, por ejemplo, la colchicina en todos los trials que ha habido en prevención secundaria? Porque hay resultados dispares dependiendo del contexto clínico y dentro de los distintos ensayos clínicos. Ya que os tengo, os lo voy a preguntar. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Pues no sé, dentro de las guías de dislipidemia no sé qué papel va a jugar la colchicina. Yo creo que en principio el target, y ahí no hay que desviar la atención de la gente, el target es reducir el colesterol
y luego controlar los otros factores de riesgo. Si además puedes controlar la inflamación, que es considerado como un factor de riesgo modulador, pues mejor que mejor. Pero bueno, hay muchos otros factores que pueden influir en esa inflamación. No digamos, por ejemplo, en pacientes con enfermedades oncológicas, que también las guías incluyen una nueva recomendación en ese aspecto y que muchas veces nos olvidamos de que también hay que controlar el riesgo aterosclerótico cardiovascular. Respecto a la colchicina, en mi opinión, se está utilizando, ya de hecho. Los datos que tenemos es en crónicos, no es en la fase aguda, sino en pacientes en la fase crónica. Y a los datos, hombre, no todos van en la misma dirección, pero se han hecho metaanálisis porque ya hay muchos pacientes tratados y parece que sí que protege, ¿no? Pero cuando haces un análisis detallado, salió hace poco, recientemente, una editorial en el European Heart Journal, en donde se veía que donde es más efectiva la colchicina son los eventos cerebrovasculares. De alguna forma están bloqueando procesos que están asociados a la enfermedad aterosclerótica, pero que su potencia en diferentes órganos diana es distinta, ¿no? Pero sí que, bueno, de hecho, en Estados Unidos se está utilizando bastante, en España menos, porque bueno, el problema de la inflamación está menos arraigado, o el problema no, el conocimiento sobre el impacto que puede tener la inflamación está menos arraigado, pero yo creo que esto es también cuestión de que se acaben los ensayos clínicos y veremos a ver dónde está la realidad. Si barro un poco para casa, yo soy muy dinamista, hay un concepto que está muy de moda, que es el concepto de la placa vulnerable. Estamos además haciendo ahora en España un ensayo clínico, el vulnerable, porque hay pacientes de muy alto riesgo con eventos recurrentes, muchos tienen enfermedad multivaso y vemos que en el corto o medio plazo después de un evento coronario tienen eventos recurrentes y una de las hipótesis es que puede haber placas que funcionalmente no sean significativas pero que sean vulnerables y tiendan a romperse más y que eso induzca la aparición de eventos coronarios. La idea de la reducción aguda del LDL, de ser agresivos desde el momento 1, ¿creéis que puede tener un claro impacto sobre estas placas consideradas vulnerables? Sí. ¿Puede ser una explicación? Sí, de hecho, y lo que se está pretendiendo con ser agresivo para bajar las LDL es interrumpir el proceso, la historia natural de estas placas que vuelven a tener un proceso agudo de infiltración lipídica, de acumulación de célula blanca y por eso son muy inflamatorias. De hecho, en el área de imagen se está viendo que unas placas que tienen un angstrom bajo sí. Son precursoras de eventos, es decir, que las muy calcificadas te dan una idea del atherosclerotic plaque burden, que se dice la carga aterosclerótica, pero que hay placas que son pequeñas, que no están calcificadas, pero que son de alto riesgo. En el estudio vuestro, me imagino que también vais a estar buscando estas placas, ¿no? Que son pequeñas, que su composición las hace trombóticas y por tanto evolucionan rápidamente a presentación de eventos. Yo creo que esto es muy interesante y la posibilidad de tener técnicas de imagen que no sean invasivas, bueno, tú eres invasivo, pero bueno, vamos a hablar en general, que no sean demasiado invasivas, todavía abrirá más la ventana para incorporar las técnicas de imagen, para caracterizar los pacientes y entonces hacer esa medicina de precisión de la que hablamos, que tendremos muchos fármacos, pero sabremos qué paciente tiene qué placa y veremos cuál es el mejor fármaco de la farmacopea existente en el momento que se ha de utilizar. O sea, yo creo que vamos a mejor y eso es bueno. Sí, la verdad es que esas técnicas de imagen, el Fat Attenuation Index al que te refieres con el uso del TAC coronario, es necesario que haya acceso a esa técnica. Y hoy en día, aunque hay muchos avances, no todos los centros pueden hacer ese análisis. Entonces habrá que ver cómo esa técnica predice el riesgo de los pacientes en este particular grupo de pacientes y si es reproducible en todos ellos. Pero yo creo que otra vez no hay que desviar la atención, hay que ser muy agresivo desde el minuto 0, como habías dicho. Pues yo creo que es una buena conclusión final para esta charla que hemos tenido sobre la actualización de las guías de dislipidemias de 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología. Muchísimas gracias. Me gustaría decir una cosa, sí, que las guías hay que aplicarlas. Es que claro, no es para escribirlas. Sí, no es para escribirlas y que se queden en el cajón. Y esto, el Get On With The Guidelines, que en América están obsesionados, es muy importante porque muchas veces no se aplican y deberían. No tengo nada más que añadir. Si Lina Badimón dice eso, lo suscribo 100%. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Y con esto cerramos capítulo de guías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Y con esto terminamos. Os dejamos en el artículo el link para que podáis ver la sesión de guías de nuestro Congreso Nacional en Canal SEC, y os dejamos también el link del video resumen realizado en La SEC Te Lleva. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.